Una mañana desperté como cada día y me encontré que mi vida tiene un propósito. Despertó en mí el deseo de servirle a Jesús, en anunciar al mundo su palabra. En ese día tan maravilloso tuve un encuentro con Jesús que cambió mi vida, y el deseo de gritarle al mundo que en Jesús hay salvación y vida eterna. Una mañana desperté como cada día. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. Una vez más estamos en sus hogares con este programa Un Encuentro con Jesús, que le trae bendición, le trae aliento, le trae fortaleza, porque le presentamos a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Agradecemos a Dios por este tiempo, porque tenemos esta libertad de poder hablar de las cosas espirituales, ¿no es cierto? Y hoy tenemos abundante material, pero primeramente quiero saludar a todos nuestros suscriptores, a todos los que forman parte de la familia Un Encuentro con Jesús, que semana tras semana nos acompañan en este caminar hasta el día en que el Señor vuelva nuevamente para buscarnos. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. El tema muy hermoso, el tema al inicio del programa, Un Encuentro con Jesús. Ojalá que Dios quiera que al terminar el programa muchas personas tengan este encuentro con Jesús. Que sea un día trascendental, un día que recordarán por siempre, porque el tener un encuentro con Jesús cambia nuestra vida. Cambia, es un antes y un después. Y en este día, hermanos, quiero compartir temas que me llaman la atención. Me están llamando la atención estos temas porque lo vivimos en el diario vivir, ¿no? Cuando nos congregamos, cuando estamos en el templo, y vemos que hay cosas que debemos de corregir, que quizás muchos no lo dicen, ¿no? Por no molestar, por no herir susceptibilidades. Y esto también no corresponde, porque estamos entrando en el síndrome de Pilato, ¿no? Y esto no puede ser. El tema de hoy, los temas de hoy, además de la música, las reflexiones que nos envía el pastor Sinali, el podcast de la semana, que hoy va a ser un tema muy importante también acerca de estos temas que nos atañen a nosotros, ¿no? Porque estamos siempre con ese problema en cuanto a las personas que quizás pueden perjudicar nuestro caminar, nuestra vida espiritual. El primer tema es un tema que lo vivimos a cada rato, a cada momento. Vemos que hay canales de televisión que realmente difaman sin conocer la verdad, hablan de las personas, no sé, entran en el chisme, ¿no? Y eso hace daño. Y hoy quiero hablar de este tema, ¿no? Acerca del chisme. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros como cristianos nos gusta el chisme, ¿no? Como que queremos siempre saber lo que pasa con la otra persona o con lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y en una oportunidad hubo un pastor que le puso el título de El veneno dulce del chisme. Mire usted, qué título tan tremendo, ¿no? Y todos, ¿no? En algún momento hemos escuchado o hemos repetido un chisme, algo de una persona. A veces lo disfrazamos de comentario inocente, le ponemos el título de queremos saber para orar por esa persona, pero la realidad es que el chisme, hermanos, tiene el poder para dañar nuestras relaciones, dividir familias, destruir amistades, ¿no? Y afectar a la iglesia, a la congregación, ¿no? Afectar. Y la Biblia habla mucho acerca de la lengua y sus peligros.
Porque al final ese es el instrumento, ¿no?, por el cual el chisme da lugar y se consolida, ¿no es cierto? Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Mire usted Proverbios 18:21. Y también lo dice en el capítulo 3 de Santiago, habla acerca de la lengua, ¿no?, del poder que tiene la lengua, ¿no? Ahora, en esto de por qué nos atrae el chisme, por qué a veces sin darnos cuenta como que quisiéramos saber algo, ¿no?, de lo que está pasando. Nos da curiosidad. Queremos saber muchas veces lo que pasa en la vida de otros, ¿cierto? Y esto nos hace sentir importantes, ¿no? Pensamos que al tener la información de otras personas nos da valor, ¿no? Nos comparamos, ¿no? Queremos ser mejores que lo que le está pasando a la otra persona, ¿no? Y nos hace sentir mejores a veces. Y esto es un engaño, ¿no? Realmente el chisme crea un código secreto, ¿no?, que parece unirnos a quien lo comparte, pero esto no es así. Porque como decía este pastor, ¿no?, el veneno dulce del chisme, le puso el título a una de sus prédicas. Pero detrás de esto, hermanos, del chisme, hay algo más profundo, ¿no? Es nuestro corazón pecador, ¿no? Nuestro corazón pecador, que busca levantar el yo y no al prójimo. Esto es algo que tendríamos que dejar, ¿no?, de cuando vengan la curiosidad de querer saber algo de alguien o de lo que está pasando, tenemos que rechazar. Esto es la actitud más coherente como cristianos que tendríamos que hacer. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del chisme? Porque la Biblia realmente habla con mucha autoridad acerca de esto. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso, mire usted lo que dice, levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Este es un concepto mucho más claro, ¿no? Y el apóstol Pablo acerca de esto también hablaba, decía, ¿no?, que en el capítulo 4 del libro de Efesios, a los Efesios, decía: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Mire usted. Y Santiago lo sella, lo remata, ¿no?, diciendo en ese capítulo 3 que acabo de mencionar, que habla acerca de la lengua, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una palabra que chismosa, hermanos, puede causar grandes desastres. Por eso la Biblia muestra que el chisme divide, corrompe y destruye. Es algo real, hermano. Aún dentro de la familia, ¿no? Entre los hermanos de una familia, hay matrimonios que se han destruido porque, bueno, el cuñado, la cuñada, la tía, el tío, algún problema, ¿no?, de chisme surgió y ha sido fatal, ¿no? Ahora, hay algo peligroso del chisme en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, ¿no?, nuestras amistades. O cuando escuchamos o repetimos un chisme, hermanos, de lo que pasó con alguien o con algo, estamos diciendo mal sobre personas. Eso es la primera actitud. Estamos juzgando sin conocer la verdad. Esto es lo que pasa con los periodistas, ¿no? Habría pasado, dice. Habría dicho ese verbo, ¿no?, de haber, sin conocer. Hay muchas personas que hablan, aún de magistrados, de presidentes, que son esto, que son aquello, pero no
y que no tienen no conocen la verdad. ¿No es cierto? O sea, estamos hablando mal de las personas, perdemos la confianza. ¿Por qué? Porque nos alejamos de alguien por rumores. Y por último, tomamos bandos, ¿no? En la familia, en el trabajo, en la congregación, y ahí se crean divisiones. Porque alguien sabe algo de una persona, ya como que se alía con otra, ya se forman bandos. Se desprestigia. ¿Verdad? Un ejemplo, podemos decir de hoy en día, ¿no? Que alguien diga, me contaron que tal persona está en adulterio, en fornicación. Está mal en su matrimonio. ¿No? Ese rumor. Y otros, cuando hablamos esto, otros lo creen, ¿eh? Otros creen en todo esto. O que al pastor lo vieron con otra persona en la calle. Y otros creen, hermano. Que esto es algo tremendo, hermano. Se ve mucho esto en los programas de televisión. En especial del periodismo, aunque algunos dicen, no hay que hablar de periodismo, pero no. Son los primeros chismosos. ¿No? El resultado de todo esto es que nadie quiere trabajar con esa persona que se sabe que tiene algún problema. Y no solamente eso, sino que se daña su testimonio de esa persona porque no conocemos la verdad, no hemos visto, no nos consta. Y después se pierde comunión, ¿no? Con la persona. Todo por un chisme no confirmado. Solamente un espíritu de sospecha también entra en escena. Por eso, hermanos queridos, el chisme es algo que la Biblia condena. No debe haber el chisme entre nosotros. Porque hoy el chisme no solo está en la boca de la persona, o sea, de boca en boca, ¿no? Sino se comparte en redes sociales. Esto es tremendo, hermano. Por eso no todo lo que usted ve en las redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X, Instagram, no todo lo que ve usted es verdad. A veces todo lo que ven o escuchan lo difunden en mensajes y audios por WhatsApp y los envían a otros para compartir. Y esto no se comprobó. ¿Cuántas veces vi por TikTok o por WhatsApp que tal persona murió, una celebridad murió? Y muestran ahí, ahora que con la inteligencia artificial se puede producir fotografías de todo lo que usted quiera, ¿no? Y se disfraza la noticia. Y esto es algo que después es como una bola de nieve, ¿no? Y que va a destruir reputaciones, testimonios, va a hacer que perdamos la confianza, va a hacer de que la persona pierda confianza con otros, todo un problema. Un clic dentro de que usted no sabe y usted publica en WhatsApp o en todas las redes sociales, puede arruinar la vida de una persona y después ¿quién la restaura? Imagínense al profesor que dice, no, este es un adúltero, un violador o un asesino. ¿Y si no es verdad todo esto? Dañamos el testimonio de una persona. Un clic, hermanos, por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos las redes sociales. Por eso debemos tener cuidado con lo que escuchamos, lo que creemos y lo que compartimos con nuestros hermanos. Recientemente, no por el chisme, ¿no? Sino porque se dijo algunas palabras que no tendrían que haberse dicho en un grupo de WhatsApp de nuestra congregación.
bueno, la líder, la pastora tuvo que cerrar, ¿no? El libre mensajeo. Solamente lo pueden mandar mensaje los administradores, que son unos cuantos, ¿no? Entonces, se tiene que tener cuidado con esto. Yo cuando veo las redes sociales, hermanos, se publica cualquier cosa, se hace daño realmente a personas inocentes. Por eso, al hablar del chisme, yo quería, hermanos, tratar este tema porque me preocupa, porque uno escucha cosas, ¿no? Y si usted le dice a la persona que esto no es correcto, bueno, ya se hace otro problema. Entonces, como cristianos tenemos que... Un día vamos a dar cuentas, hermanos, por todo lo que estamos haciendo en contra de nuestro prójimo. Ahora, de todo esto, la Biblia nos da consejos. La palabra de Dios nos da consejos para vencer el chisme y, como por ejemplo, tenemos que preguntarnos antes de hablar, ¿será verdad? ¿Es necesario comentar acerca de esto? No solamente esto, sino que debemos de orar en vez de hablar, en vez de chismosear, debemos de orar. En la mañana pienso en ti. ¿Cómo ves este mundo, Señor? Quiero entender tu corazón y ver todo con tu amor. Cada palabra que das es más clara que el sol. Quiero tener la paz que solo viene de tu amor. Quiero tener tus pensamientos, Jesús. Quiero tener tus pensamientos. Quiero pensar como tú. Quiero pensar como tú, mi Señor. Tus caminos son más altos que todo lo que puedo ver. Dame de tu sabiduría, enséñame a comprender. Quiero tener tus pensamientos, Jesús. Quiero tener tus pensamientos. Quiero pensar como tú. Quiero pensar como tú, mi Señor. Tu mente es perfecta, tu amor es eterna. Transfórmame por dentro, como solo tú lo sabes hacer. Quiero
Un tema realmente, hermanos, que nos llama la atención, ¿no? El hecho de tener la mente de Cristo. Y como les decía, ¿no? Está nuestra lengua para dar vida y no para entrar en este gran problema como es el chisme, ¿no es cierto? Vamos a estar escuchando una reflexión que siempre nos envía el pastor José Luis Sinali acerca de que los problemas no son obstáculos. Muchas veces los problemas vienen, pero no pueden ser obstáculos, no tienen que ser obstáculos. Vamos ya a escuchar esta reflexión que nos envía el pastor José Luis Sinali. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Esta es la historia de un bonito pájaro que se había resignado a vivir en un árbol podrido en medio del pantano. Se había acostumbrado a estar allí. Se alimentaba de gusanos del fango y se hallaba siempre sucio por el pestilente lodo. Sus alas estaban inutilizadas por el peso de la mugre. Cierto día, un gran ventarrón destruyó su guarida. El árbol podrido fue tragado por el cieno y él se dio cuenta que iba a morir. En un deseo repentino de salvarse, comenzó a aletear con fuerza para emprender el vuelo. Le costó mucho trabajo porque había olvidado cómo volar, pero enfrentó el dolor del entumecimiento hasta que logró levantarse y cruzar el ancho cielo, llegando finalmente a un bosque fértil y hermoso. Los problemas son como el ventarrón que ha destruido tu cómoda guarida y te están obligando a elevar el vuelo o a morir. Pero quiero que sepas una cosa, nunca es tarde. No te lamentes por el tiempo perdido. No mires hacia atrás. La Biblia dice, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Pablo, el gran apóstol del Nuevo Testamento, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabía que con Jesús a su lado no habría batallas perdidas, ni sueños inalcanzables. No importa lo que se haya vivido, no importa los errores que se hayan cometido, no importa las oportunidades que se hayan dejado pasar, no importa la edad, siempre estamos a tiempo para decir basta, para oír el llamado que tenemos de buscar la perfección y para sacudirnos el cieno y volar alto, alto y muy lejos del pantano. Qué tremendo, hermanos, la reflexión que hoy nos ha enviado el pastor Sinali acerca de que los problemas no tienen que ser obstáculos. Tenemos que seguir adelante, como la historia de este pájaro, ¿no? Que todo fue destruido a su alrededor, pero él aún eso levantó, dice, vuelo como las águilas y bueno, encontró un lugar muy hermoso, ¿no? Y en este caso nosotros con los problemas muchas veces tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Dejarlos a un lado y como decía el apóstol Pablo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro de los temas, hermanos, que me preocupa y también lo vemos día tras día, ¿no? No solamente en la congregación, sino en el trabajo, en el estudio, en el colegio, los chicos que estudian. Vemos, hermanos, algo que está pasando y que es realmente algo que puede destruir también la vida de los creyentes, de las personas. Es este tema de la máscara de la espiritualidad. Hay una máscara espiritual y nos preguntamos hasta cuándo vamos a llevar esa máscara, ¿no? ¿Hasta cuándo? Muchas veces, hermanos, nos proyectamos una imagen de espiritualidad que no corresponde, ¿no?, con lo que realmente somos. Y esto es una llamada de atención para nosotros, ¿no? A veces cuando vamos a la congregación o nos encontramos por la calle con alguien, saludamos con una sonrisa, ¿no? Hablamos de fe,
usamos palabras bonitas, pero nuestra actitud en el día revelan otra realidad, ¿no? Por eso cuando pasan estas cosas, ¿no? y vemos nosotros día tras día, ¿cierto? Y hay una fachada detrás de todo esto, ¿no? Jesús, hermanos, confrontó esta situación, esta actitud en los fariseos, ¿no? Porque parecían santos por fuera, pero por dentro estaban llenos de orgullo y pecado. El Evangelio de Mateo, el capítulo 23, verso 27, el Señor les dijo: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Son como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda clase de inmundicias. Ahora, a través de estas palabras, la pregunta es: ¿qué tan auténtica es nuestra espiritualidad en las relaciones diarias? Esa es la pregunta. Lo que mostramos y lo que somos, ¿tendrá relación? ¿Seremos coherentes en todo esto? Porque vemos, hermanos, que a través de esto hay una espiritualidad aparente que hemos descubierto, nos han descubierto en muchas oportunidades, ¿cierto? Oramos en público, nos hacemos muy cristianos en la congregación alrededor de nuestros hermanos, pero no oramos en privado, ¿no es cierto? Hablamos de amor, hablamos que Dios es amor, sabemos versículos de memoria acerca del amor, pero criticamos a otros. Y como vimos en el primer tema, murmuramos de otros, entramos en el chisme. Asistimos a la congregación, nos preparamos para el fin de semana, pero durante los otros días de la semana, en casa somos totalmente distintos. Como cuando una niña le preguntó a su mamá, ¿no? Porque veía a su mamá que tenía doble actitud y le dijo: mamá, ¿por qué en la iglesia eres distinta y en la casa eres distinta? Esa palabra dice que a esta hermana como que la mató y tuvo que cambiar de actitud, ¿verdad? Por eso el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 8, les dijo, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero más su corazón está lejos de mí. Esto es lo que dijo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que Dios mira? Porque Dios conoce nuestro corazón. A Él no le podemos engañar. Él sabe si realmente tenemos una máscara de espiritualidad o realmente somos sinceros. ¿Cuál es nuestra actitud? Él conoce. Y Dios no se impresiona con la apariencia. No, para nada. Mira el corazón. Dios mira el corazón. Las motivaciones, nuestras actitudes. Y hay un ejemplo en la Biblia, ¿no? En el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Dice: no mires, le dijo a Samuel, ¿no? No mires a su apariencia ni a su estatura, porque yo lo he rechazado. Pues Dios no ve como ve el hombre, ya que el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Muy claro, hermanos. Por eso tenemos que obrar de una manera transparente, íntegra, que haya coherencia con lo que predicamos y con lo que somos. De una forma porque yo siempre digo que a Dios lo que le interesa es nuestra vida privada. ¿No es cierto? Ahora, hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de estas actitudes, ¿no? que pasan en nuestro entorno. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo,
uno de los ejemplos podríamos poner lo que pasa en nuestra familia, ¿no? A veces hablamos de la paciencia, hablamos de decir la verdad, pero a veces no corresponde a lo que actuamos. Porque muchas veces no tenemos, somos impacientes, lo queremos todo solucionar con gritos. Entonces, ¿qué estamos predicando? ¿De qué estamos hablando? ¿No? En el trabajo. Hablamos de honestidad, de ser íntegros, honestos, pero participamos y hacemos cosas que realmente no condicen con lo que decimos, ¿no? Estamos trabajando al ojo del empleado, del dueño, del jefe. Estamos haciendo lo correcto. Y algo más que decir, ¿no? Lo que pasa en la congregación, donde parecemos personas pero espiritualmente muy crecidas, ¿no? Pero con nuestras actitudes demostramos lo contrario. Porque empezamos a competir, empezamos a querer ser mejor que el otro. Esto pasa, aunque usted me diría, no, pero estas cosas no pasan en mi congregación, pero pasan de alguna u otra manera. No corresponde a lo que decimos. Tenemos una doble espiritualidad. Tenemos una, como dice acá el título de este tema que lo quiero compartir, que lo estoy compartiendo. Tenemos una máscara de espiritualidad. La verdadera espiritualidad, hermanos queridos, se prueba en lo cotidiano, se muestra en lo cotidiano. No en lo que mostramos el día domingo en la congregación. No. Se muestra en nuestro diario vivir, en nuestro momento, en nuestra vida privada, cuando estamos dentro de nuestro hogar. Por eso alguno dirá, ¿no? Y si le pregunto a tu esposa cómo eres en casa, ¿será como eres ahora? ¿No? Qué gran interrogante, ¿no? Es algo tremendo, hermanos. Y esto se aplica también a nuestros tiempos, ¿no? Ahora que hay el auge de la inteligencia artificial, las redes sociales. En las redes sociales mostramos nuestra vida perfecta, ¿no? Una vida perfecta. Como que todo está bien, pero no. Porque en lo íntimo hay personas que luchan con la soledad, en el enojo, la falta de perdón, todo esto. Pero cuando nos presentamos mediante las redes, hay muchas personas que dicen, no, mi matrimonio es perfecto. Nos tratamos tan bien, pero ¿dirá lo mismo su esposo o su esposa? ¿O los hijos que comparten el hogar? ¿No? Y muchas veces hasta en las redes sociales, como por ejemplo WhatsApp, compartimos versículos, ¿no? Versículos bíblicos de aliento, de gozo, ¿no? Pero después hablamos mal del hermano o de la hermana. Es una máscara. Porque hoy en día, hermanos, vivimos la cultura de la apariencia. Hoy importa más parecer que ser. Es la realidad. Por eso las redes sociales muestran la persona falsa. Quizás hay personas que realmente se muestran tal cual son, pero en la gran mayoría pasa esto, ¿no? Y esto afecta nuestra fe.
Esto también afecta a nuestra fe. Por eso la Biblia habla muy claro acerca de todo esto, ¿no? Y el Señor lo dijo muy claramente. Sepulcros blanqueados, les dijo a los escribas y fariseos, que estaban bajo una fachada, ¿no? Los sepulcros, hoy en día vemos, son hermosos, algunos hechos con metales, ¿no? Con mármol, pero por dentro hay huesos secos. Por fuera sí, está todo hermoso, ¿no? ¿Y cuántas veces, ¿no? Cuántas actitudes que demuestran lo contrario, aún de los líderes de la iglesia, ¿no? Que tampoco no se salvan, ¿no? Por eso es mejor mostrarse tal cual uno es. Yo me enojo, yo a veces me decaigo, a veces me desanimo por algunas cosas, me pasan. No puedo mostrar lo contrario, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos da consejos, ¿no? Para dejar esa espiritualidad aparente, esa máscara de espiritualidad, y vivir la verdadera espiritualidad, tal cual soy, en casa y en la congregación. Porque si le digo a mi esposa que la amo en casa, en público, primeramente lo digo en privado, ¿no? Esto es importante. Por eso es necesario, hermanos queridos, como primera medida para sacar esta situación, es examinar el corazón cada día. Cada día. Pedir perdón a Dios y que Él nos muestre, el Espíritu Santo nos muestre las áreas ocultas. Y esto es un tema realmente que da para mucho más, ¿no? Esto de las máscaras espirituales. Vamos a hacer una pequeña breve pausa musical. Y luego vamos a continuar con la segunda parte de este tema que realmente está dañando nuestra fe, nuestra espiritualidad. Y personalmente la persona que es falsa, ¿no? La persona que sabe realmente que su comportamiento no condice con lo que predica. Escuchemos un tema musical. Y este tema, el título dice: quiero ser íntegro, Señor. Vamos ya a este tema musical. En el silencio me buscas cuando no sé a dónde ir. Siento tu mano que guía. Eres mi norte al vivir. Te entrego todo mi ser. Mi corazón es tu altar. Purifica mi sendero.
y en tu espíritu soy fiel. Hoy proclamo tu promesa. Eres mi roca, mi bien. Quiero ser íntegro, Señor, ser un reflejo de tu amor. Guía mis pasos en tu verdad. Eres mi paz, mi voluntad. Hermoso tema musical que dice en su letra: quiero ser íntegro, Señor. Qué hermoso, ¿no? Que uno pueda realmente, que uno no se puede engañar a sí mismo. Cuando sé que estoy obrando de una manera falsa, que tengo una máscara, que muestro una cosa en casa y que muestro otra cosa en la congregación o en el trabajo, donde fuere. Como dice el dicho de los abuelos, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Está evidente. Pero tarde o temprano esto se descubre, ¿no? Y esto tenemos que, hermanos, tener cuidado, porque si no, vamos a no ser creíbles nunca. Nuestro testimonio va a ser mellado. Por eso las consecuencias, así como hay consecuencias contra esto, también la palabra de Dios nos da consejos. Como les decía, no tenemos que examinar en nuestro corazón cada día, pedirle a Dios, decirle: Señor, muéstrame esas áreas ocultas. Como decía el salmista David, ¿no? En el capítulo 139, versos 23 y 24. Mire usted lo que dice, escuche. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿No? Es importante pedirle a Dios, hermanos, esto. Y así vamos a realmente ser personas íntegras, personas que realmente agraden primeramente a Dios, ¿no? Otro de los consejos es ser coherente. En lo que predicamos, debemos vivir primero en casa. No como ese dicho, ¿no? Que dice: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Porque los hijos, y si son pequeños, están buscando modelos a seguir. Usted conoce, ¿no? Y lamentablemente el ser humano es tan... ¿Cómo le puedo decir? No se da cuenta que a cualquier momento va a salir a traslucir todo, como dice el dicho, ¿no? Las hilachas. Se va a notar y se va a descubrir. Por eso tenemos que ser personas íntegras, ser coherentes. ¿Y cómo se logra eso? Buscando la intimidad con Dios, ¿no? Más que hablar bonito, tenemos que cultivar una vida de oración y lectura de la palabra. Esto es importante, ¿no? Esto nos va a ayudar a poder sacar toda esta mala costumbre, ¿no? De querer aparentar. Y esto conlleva a que el amor tiene que ser en nosotros algo real. No palabras, ¿no? Sino acciones concretas de servicio. El apóstol Juan, en una de su primera carta, dijo en el capítulo 3, 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahí está. Tenemos que amar con actitudes, con hechos, no solamente con palabras, porque somos una Biblia abierta para el mundo. Y
por último, ¿no? Aceptar la corrección cuando estamos mal. Cuando alguien nos dice, hermano, no lleve esa doble vida. Tenemos que aceptar la corrección. Ahora, un corazón espiritual realmente no se va a ofender cuando alguien lo exhorta con amor, ¿no? Por eso es importante, hermanos, ¿no? Que vivamos no una doble vida. No sé, realmente el Señor dijo, ¿no? Muy claro, el parámetro, cómo conocer. Por sus frutos vas a conocer a la persona, ¿no? Entonces, en nuestras charlas, nuestras conversaciones, nuestras actitudes, demostramos lo que somos. Un ejemplo actual de lo que nos pasa puede ser un hermano que siempre compartía versículos bíblicos en sus redes, ¿no? Uno cuando recibía esos versículos, esos temas, decía, realmente este hermano es muy espiritual. Pero en casa trata mal a su esposa, a sus hijos. Y cuando un día fue confrontado con esta situación, ¿qué es lo que hizo? Se dio cuenta que no correspondía, ¿no? Con la imagen pública que tenía. No correspondía. Había una máscara espiritual. Pero como este hermano era espiritual, entonces decidió pedir perdón y comenzar a orar con su familia, mostrando una fe más real, pero que se inicie en lo privado, dentro de su familia, para que en lo público puedas traslucir naturalmente, no nada fingido. Esto es importante, hermano. Y algunos piensan que no es dañina nuestra fe. La fe, como hablaba el apóstol Pablo, la fe fingida es algo real, ¿no? Se vive una vez fingida, pero cuando llegue el momento, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, se va a descubrir muchas cosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos decir ante esto? ¿Cuál sería la reflexión final ante esta situación de la máscara espiritual, como tiene el título ahí usted en pantalla? La máscara de la espiritualidad, ¿no? Cuando las apariencias engañan, ¿no? Y podemos decir que la espiritualidad, hermanos, no se mide por lo que aparentamos. Cuando uno es un hombre espiritual, una mujer espiritual, no se mide por lo que aparentamos, sino por cómo tratamos a Dios y a los demás en lo cotidiano, ¿no? Nuestras actitudes, nuestros frutos, porque el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, el capítulo 5, versos 22 y 23, de los cuales habla el fruto del Espíritu, habla del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y la templanza. Habla de este fruto. Y esto tiene que ser en nuestra vida espiritual. No vamos a... por supuesto tenemos que ser perfectos como el Señor es perfecto, pero vamos a tener todavía nuestras luchas. Estamos en ese proceso, ¿no? De buscar la santidad, de ser cada día más sinceros, más transparentes, más íntegros. Pero esto no es de la noche a la mañana, por supuesto. Es un proceso.
Pero hermanos, no vivamos constantemente, nuestro estilo de vida no tiene que ser como una fachada, no tiene que ser una máscara espiritual. Tenemos que ser sinceros, tal cual somos. Ese fruto del cual habla el apóstol Pablo debe notarse en nuestras relaciones. Debe notarse. Eso es importante. ¿Cuántas veces habremos descubierto, la situación nos ha mostrado que hermanos que aún siguen viviendo bajo esa máscara de la espiritualidad, pero por dentro, y el Señor conoce. No mires, le dijo el Señor, no mires a su apariencia, le dijo a Samuel. Está hablando de Saúl, ¿no? Ni a su estatura, porque yo lo rechazo. Porque Dios no ve como ve el hombre, ya que el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Cuidado, hermanos, que un día realmente seamos descubiertos, ¿no? Pero esto va a ser para perdición. Vivamos una vida tal cual somos. Nos enojamos, dice el Señor, airaos, pero no pequéis. Podemos enojarnos, ¿no? Pero tenemos que después pedir perdón. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Esto es una gran realidad, hermanos, que nos pasa a nosotros, no porque somos espirituales, cristianos, hijos de Dios, no vamos a fallar en estas áreas. Por supuesto que sí, pero tenemos que cambiar la situación. Tenemos que revertir y ser realmente cristianos íntegros, honestos, transparentes. Mostrar en lo público lo que somos en lo privado. Y si aún todavía nos falta, reconocer. Reconocer como el salmista David reconoció, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué hermosa oración. Vamos a seguir con el programa. En esta oportunidad voy a presentar el intermedio publicitario de todos los programas que emitimos durante la semana, ¿no? Son varios los programas que estamos emitiendo. Y quiero compartir con ustedes este compendio de los programas que se emiten y que usted directamente ahí tiene usted en pantalla el QR. Escanéelo con su celular, con su tableta y puede usted ir directamente a nuestra página, a nuestro canal, donde usted va a poder descargar todos los videos de todos los programas que emitimos y compartir con otras personas, ¿no? Comparte con otras personas. Vamos ya a esta tanda publicitaria. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico, Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Tú estás aquí.
Lleva un encuentro con Jesús siempre contigo. Descarga nuestra app ahora y fortalece tu fe en cualquier momento y lugar. En ella encontrarás estudios bíblicos, reflexiones, citas bíblicas para todos los días, reflexiones para crear con una frase o imagen, chat bíblico, juego de preguntas y respuesta de la Biblia, personajes bíblicos y curiosidades de la Biblia. Es fácil. Escanea el código QR que ves en pantalla con la cámara de tu celular, tablet o incluso desde la pantalla de tu PC. Disponible para iOS, Android y PC. No esperes más para vivir esta experiencia. Es una producción de Rodolfo Vargas. Ahí está. Habiendo visto los programas que emitimos y lo último, ¿no? Nuestra aplicación de un encuentro con Jesús, ya que ahora hay tanta posibilidad, tanta facilidad de construir aplicaciones, páginas web y con esta inteligencia artificial que realmente es algo increíble, hermanos queridos. Increíble. ¿Cómo puede ser que uno con una sola, hay una sección, por ejemplo, en esta aplicación donde usted puede poner una palabra, una frase o subir una imagen y de esa imagen o esa palabra usted puede tener una hermosa reflexión para su vida y para compartir. ¿Quién diría, no? En nuestros tiempos, en el mío, por ejemplo, yo que tengo tantos años, en aquel entonces no había esto de los celulares ni la tecnología como hay hoy, ¿no? Así que tenemos que siempre estar actualizados, no importa la edad, tenemos que estar actualizados y porque esto hace de que podamos anunciar con más excelencia, ¿no? las buenas nuevas de salvación. Tenemos otro sector, hermanos, en el programa Un Encuentro con Jesús, y este es el sector del podcast de la semana. El podcast de la semana, los cuales yo preparo un tema, ¿no? Un tema, en este caso preparé el tema de no subestimar a la persona necia. Cuidado, ¿eh? Porque la necedad es atrevida y puede hacer mucho daño. O sea, tenemos que ver todo eso. Preparé un tema y a través de la inteligencia artificial lo convertí en un podcast para que dos personas puedan intercambiar, hacer un diálogo acerca de todo esto que yo lo fui preparando como material de estudio, ¿verdad? Vamos ya al podcast de la semana y prepárese, porque vamos a hablar y vamos a descubrir lo que a veces uno subestima a la persona amnesia. Vamos ya a este podcast de la semana. Bienvenidos a El Podcast de la Semana, un espacio de reflexión, verdad y esperanza. En este canal te damos la bienvenida a un podcast diferente. Cada semana abordamos temas actuales, profundos y transformadores desde una perspectiva bíblica y humana. Aquí hablamos de lo que importa: la fe, la familia, la integridad, la gratitud, el propósito y los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Producido por Rodolfo Vargas, este programa está diseñado para inspirarte, confrontarte con la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente y personalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cada nuevo episodio. Comparte, comenta y sé parte de esta comunidad que busca respuestas con propósito. Comencemos. Hoy vamos a entrar en materia con un tema que resulta bastante profundo: la sabiduría y el peligro de subestimar al necio en un contexto bíblico. Claro, me encanta porque es como ver la lucha perpetua entre lo sabio y lo insensato, ¿no crees? Exacto, es como un recordatorio de que la sabiduría, si no se mantiene vigilante, se abre la puerta al daño devastador que puede traer la necedad. ¿Ya? El contenido nos muestra que la Biblia, sin decirlo textualmente, advierte sobre esos momentos en que incluso los sabios pueden caer en la trampa de minimizar a los necios. Sí, y órale, se menciona que subestimar al necio implica tratarlos como inofensivos, como si su necedad fuera pasajera.
Muy cierto. Y eso es peligroso, porque la necedad es activa, contagiosa y destructiva, según se enfatiza en pasajes como Santiago 3:6, en donde se dice, la lengua es un fuego. Exactamente. Y los versículos en Proverbios, por ejemplo, Proverbios 29:11, muestran cómo un necio libera su ira y puede arrasar con comunidades, familias e incluso dividir la iglesia, lo cual es realmente alarmante. Me gusta cómo se utiliza la metáfora de la lengua incendiaria. Es como encender una chispa que, puede arruinar todo a su paso. Sí. También se habla de cómo el necio puede arrastrar a otros, como se cita en Proverbios 13:20 al decir, el que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Ya, es un concepto intrigante, la influencia de las relaciones. Pero, ¿no crees que a veces el sabio también se siente tentado a confiar demasiado en su propio juicio y, caer en el error de convivir con la necedad? Exacto. Y ese es uno de los puntos clave. La complacencia del sabio, su relajación en lo que, subestima el impacto negativo, abre puertas a, consecuencias muy serias, tal como lo ejemplifica el autor. Además, se menciona que incluso un solo acto de necedad puede arruinar una gran obra, como se refleja en Eclesiastés 10:1. Una pequeña locura puede contaminar años de buena reputación y testimonio. Sí, imagínate, es como si una mosca muerta echara a perder el olor del perfume de un perfumista. Es una analogía bastante gráfica, ¿no? Un simple acto, una pequeña falta y todo se desmorona. Y hay otra idea crucial mencionada: no entrar en debates con necios. Proverbios 26:4 aconseja no responder a un necio según su necedad, porque lo único que se busca es la discusión. Eso me hace reflexionar sobre cuántas veces hemos visto debates inútiles donde, en lugar de aclarar, se profundiza la confusión. Exacto. Es un llamado a la prudencia. El sabio no debe, sobrecargarse de discutir cuando el objetivo del necio es simplemente generar conflicto y desorden. Sin embargo, me gustaría plantear una crítica. ¿No podría decirse que en algunos casos uno debe confrontar para realmente corregir en vez de ignorar o retirarse del debate? Buena observación, pero el contenido nos advierte que corregir a un sabio y corregir a un necio no es lo mismo. Proverbios 9:8 dice, corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te aborrecerá. Así que, a veces, la confrontación directa no es simplemente ineficaz, sino hasta contraproducente. Entiendo. La idea de que el necio se apropia de la discusión para, resistirse a cualquier cambio. Exacto, y este problema no es solo teórico, se ejemplifica en la historia bíblica. Por ejemplo, Moisés dejó al pueblo y, el descontrol de Aarón llevó a la creación del becerro de oro, mostrando cómo la falta de vigilancia puede tener consecuencias desastrosas. Justamente, o la historia de Nehemías, que tuvo que enfrentar la corrupción interna y la amenaza externa de Tobías y Sanbalat, manteniendo firme su liderazgo para no ser corrompido por la necedad. Y también Salomón, que, a pesar de su gran sabiduría, se dejó influenciar por mujeres paganas, llevando a una contaminación espiritual. Es, ya, un recordatorio de que incluso los grandes pueden, caer si se relajan. Es interesante ver cómo estos ejemplos no son meramente históricos, sino que se aplican directamente a situaciones contemporáneas, desde líderes pastorales hasta padres y gobiernos. Exacto. Es como si la misma lección cruzara el tiempo. Pastores que toleran líderes sin carácter, padres que no corrigen mal comportamientos, o gobiernos que permiten el ascenso de populismos. Todos son casos donde la negligencia ante la necedad puede tener un impacto real y negativo. Y es algo que nos amonesta a todos, tener la sabiduría, pero también la vigilancia, para identificar y actuar ante la necedad antes de que cause daño irreversible. Claro, y la propuesta es clara: discernir la necedad a nuestro alrededor, no ignorarla y establecer límites sanos. Como dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde. Una frase que nos invita a mantenernos alertas. Pero, ¿cómo crees que se aplica este llamado a la acción en nuestra vida diaria? Pues,
En la práctica es reconocer que la gracia y la paciencia tienen límites. Jesús fue paciente y misericordioso, pero no permisivo. Nosotros también debemos actuar con determinación al ver que la necedad se infiltra en nuestro entorno, ya sea en la iglesia, en la familia o en los ámbitos de liderazgo. Es como no se trata de evitar el conflicto por miedo, sino de no dejar que el conflicto haga mella en lo que es justo y verdadero, ¿cierto? Exactamente, y la sabiduría se nutre de la oración y de apoyarse en la dirección de Dios, recordando Proverbios 3:5. Confía en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Sí, es como encontrar un balance, tener confianza en la propia prudencia, pero sin caer en la arrogancia que podría llevarnos a ignorar las señales de la necedad. Y eso es crucial, porque si la sabiduría se vuelve complaciente, los necios pueden infiltrarse y, destruir la unidad, el testimonio y hasta la obra de Dios en nuestras vidas y Claro. comunidades. Realmente se transforma en una llamada a la vigilancia constante, ¿no? Un recordatorio de que la sabiduría sin acción es tan peligrosa como la ignorancia misma. Exactamente. Es un mensaje urgente. No subestimar jamás el impacto del necio. Si dejamos el terreno sin estar vigilados, esos pequeños focos de insensatez pueden crecer y terminar arruinando lo que tanto nos ha costado construir. Y en ese sentido, se invita a todos a establecer límites claros y a actuar con firmeza ante cualquier manifestación de necedad, ya sea en lo personal o en lo colectivo. Así es. Y para finalizar, queda esa poderosa reflexión. El sabio que vigila, ora y actúa, preserva el terreno del Señor, mientras que uno que se relaja, por descuido, puede verlo deteriorarse poco a poco, hasta la ruina. Una lección bien profunda, que nos reta a estar siempre atentos, a no dar por sentado que la sabiduría bastará sin la debida acción y vigilancia. Exactamente, y me parece que este mensaje no solo es relevante en el ámbito espiritual, sino en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Sí, pues nada, me ha gustado muchísimo esta conversación, una invitación a reflexionar y actuar, sin subestimar nunca el poder destructivo de la necedad. En efecto, un llamado para mantener la vigilancia constante y actuar con sabiduría en cada interacción, pues cada pequeño descuido puede tener un impacto tremendo. Así es ya. Gracias por esta plática tan enriquecedora. Me ha dejado pensando en cómo aplicar estos principios en nuestro día a día. Agradezco y espero que esta reflexión nos guíe y fortalezca en nuestro andar, siendo firmes, vigilantes y, siempre en dirección a lo cierto. Excelente. Qué tremendo tema, hermanos. Qué tema que a veces no se nos pasa, ¿no? Y esto entra dentro de la permisividad, ¿no? Porque a veces somos muy permisivos. No solamente en casa, a veces en el trabajo y a veces, como dice, ¿no? en las altas esferas del gobierno. Permitimos que cualquier persona sea elegida y causa desastres, ¿no? Así que cuidemos, hermanos, ¿no? Más que todo en el hogar, con nuestros hijos, porque la necedad, dice, está ligada al muchacho, pero la vara de corrección lo va a poner en regla, ¿no? Esto es importante de corregir desde un principio, porque después se hace algo, se enraiza totalmente y va a crear problemas. Pasa esto aún en la congregación, que se permiten muchas cosas. A veces los líderes son muy permisivos y vemos después los resultados desastrosos, ¿verdad? Vamos a hacer un corte publicitario acerca de el tema de nuestra radio por internet. Y esperamos ya iniciar un nuevo ciclo. Estamos preparándonos para que ya también tengamos en internet una radio que funcione las 24 horas del día. Vamos ya a este intervalo radial. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online.
la palabra de Dios y la música que te hace bien. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús en este día realmente muy hermoso. Hoy está haciendo bastante frío, ¿no? en esta primavera, y aprovecho la oportunidad para desearles una feliz primavera. Que usted haya pasado un día 21 de septiembre hermoso con su familia, con su pareja, con su esposo, su esposa, los novios, ¿no? Que un tiempo para poder a pesar de que todo se ha vuelto comercial, ¿no? Hoy en día, pero porque el amor, el aprecio tiene que ser todos los días. Amar todos los días a nuestra esposa, a nuestros hijos, y valga la oportunidad para desearles una feliz primavera, ¿no? Que realmente haya primavera en su vida espiritual, ¿no? Florezca los dones, los talentos que el Señor le ha dado a cada uno de ustedes. Vamos a ir a otro sector. Este sector es la palabra ilustrada para el corazón, lo titulé, donde quiero también en una manera, como podemos decir, de imágenes, ¿no? de PowerPoint, ilustraciones, mostrar lo que es el tema, por ejemplo, del infierno. Hoy voy a presentar este tema, ¿no? Para ver realmente qué es lo que nos dice la palabra, y nos dice también las otras creencias acerca de lo que es el infierno, ¿no? Así que vamos ya para ver este otro nuevo sector, la palabra ilustrada para el corazón. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas, yo diría que más complejas y, sí, inquietantes de la teología. ¿Qué es exactamente el infierno? Pero ojo, porque no hablamos de una única idea. Esto es más bien como un campo de batalla teológico, con dos visiones totalmente opuestas sobre el castigo final. ¿Hablamos de un tormento que no acaba nunca? ¿O por el contrario, del fin absoluto de todo? Pues venga, vamos a explorar este debate tan profundo. Para entender bien de qué va todo esto del infierno, lo primero es ir al origen. Y es que no nació como un concepto abstracto, ¿eh? Su raíz está en un lugar físico, un sitio real del mapa con una historia tan oscura que su nombre acabó siendo sinónimo de condenación. Y ese lugar es la Gehenna, el valle de Hinnom, que estaba justo a las afueras de Jerusalén. Su fama, terrible por cierto, venía de haber sido un escenario de sacrificios paganos de niños. Claro, esa imagen de horror, de fuego, de desolación, era tan potente que se convirtió en la metáfora perfecta para hablar del juicio final. Y esa metáfora, claro, nos lleva directos a la gran pregunta, a la que ha dividido a los teólogos durante siglos. Cuando en las Escrituras se habla de un castigo final, ¿a qué se refieren realmente? ¿A un tormento consciente que no se acaba nunca? ¿O a la aniquilación total, es decir, al cese definitivo de la existencia? Pues bien, estas dos respuestas son los cimientos de un debate fundamental. Por un lado tenemos la visión tradicionalista, la de siempre, y por el otro una postura que se conoce como aniquilacionismo. Vamos a ver qué argumentos tiene cada una. Aquí las tenemos, puestas frente a frente. La visión tradicionalista sostiene que el castigo es una experiencia consciente y sin fin. Por otro lado, el aniquilacionismo propone algo muy distinto, que el castigo, aunque pueda implicar un tiempo de sufrimiento, al final culmina en la destrucción total, en dejar de existir para siempre. Son, como vemos, dos destinos finales que no tienen nada que ver. Vale, pues vamos a sumergirnos primero en la perspectiva del aniquilacionismo. ¿En qué se basan exactamente los que defienden que el castigo final es en realidad la extinción del ser? Bueno, sus argumentos vienen a desafiar la visión tradicional en 4 puntos clave. El primero, el vocabulario. ¿No deberíamos tomar literalmente palabras como destruir o perecer? El segundo, la justicia. ¿De verdad un crimen finito merece un castigo infinito? El tercero, la victoria divina. ¿Cómo puede el bien triunfar del todo si el mal y el sufrimiento coexisten con él para siempre? Y por último está la objeción moral. ¿Cómo se puede reconciliar la idea de un tormento eterno con la de un Dios de amor? Esta pregunta resume a la perfección el dilema ético que plantea el aniquilacionismo.
La idea de un castigo infinito por pecados finitos es que parece romper con cualquier principio de justicia proporcional. Y este es un punto clave en toda su argumentación. Y aquí entra un punto teológico que es fundamental para apoyar esta visión. Se llama la inmortalidad condicional. Y lo que sugiere es que el alma humana no es inmortal por naturaleza. La vida eterna, dicen, es un don que Dios concede. Por lo tanto, quienes no reciben ese don, pues simplemente dejan de existir. No hay una necesidad inherente de que el alma siga existiendo para siempre. Venga, pues vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Cómo responde la perspectiva tradicional a todos estos argumentos? ¿Cómo defiende la idea de un castigo que es eterno y consciente? La respuesta tradicionalista es muy sistemática. Primero, reinterpretan el vocabulario. Destruir, dicen, puede significar una ruina funcional, no la aniquilación. Y el fuego y la oscuridad son metáforas del tormento, no de que algo se consuma. Segundo, redefinen la justicia. El pecado no se mide por cuánto dura, sino por la majestad de a quien se ofende, que es un Dios infinito. Tercero, el castigo eterno no es una derrota, para nada, sino una manifestación de la gloria y la santidad de Dios. Y por último, plantean una idea. Si el pecado persiste en el infierno, el castigo también debe persistir. Esta cita de John Piper es absolutamente clave para entender el punto de vista tradicional. La gravedad de un pecado no depende de la criatura finita que lo comete, sino de la dignidad infinita de Dios, contra quien se comete. Con esa lógica, un pecado contra un ser infinito, pues merece una consecuencia infinita. Y aquí es donde lanzan una pregunta muy provocadora. A ver, si el castigo es la aniquilación, ¿no sería eso más bien una especie de liberación misericordiosa del tormento y de la conciencia del pecado? Se preguntan si el simple hecho de dejar de existir puede considerarse un castigo de verdad, o más bien una vía de escape. Al final, todo este debate, que es profundísimo, depende de cómo se interpreten ciertos textos bíblicos que son clave. Y lo que es fascinante es que las mismas palabras son las que se usan para defender dos realidades que son completamente opuestas. Este es quizá el pasaje más gráfico y el más citado por los tradicionalistas. Habla de un tormento cuyo humo asciende por los siglos de los siglos y de un sufrimiento sin descanso ni de día ni de noche. Así, a primera vista, parece una descripción bastante clara de un proceso que no tiene fin. Pero es justo aquí donde vemos la gran diferencia. La interpretación tradicional dice que por los siglos de los siglos se refiere al proceso de ser atormentado. Sin embargo, la interpretación aniquilacionista argumenta que esa frase se refiere al resultado. O sea, la destrucción es eterna, es irreversible, y el humo es como un recordatorio perpetuo de ese juicio final. Otro texto clave. Aquí se describe de forma explícita al diablo y a otras figuras siendo atormentadas conscientemente y para siempre. Los tradicionalistas, lógicamente, argumentan que si esto es así para ellos, ¿por qué no lo sería para los seres humanos que los siguieron? La verdad es que es un punto difícil de rebatir desde la otra postura. Y este es un argumento lingüístico potentísimo. El texto de Mateo establece un paralelismo directo, una comparación, entre el castigo eterno y la vida eterna. Y lo más importante es que utiliza la misma palabra griega, aionios, para describir la duración de ambos. El argumento es de pura lógica. Si la vida es eternamente consciente, ¿por qué el castigo, que se describe con la misma palabra, no lo sería también? En última instancia, los defensores de las dos posturas están de acuerdo en una cosa, que el debate no debería girar en torno a lo que nos parece más cómodo o moralmente aceptable. La cuestión central, como dice esta cita, no es qué preferimos creer, sino qué es lo que enseñan realmente los textos. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, que ya trasciende el debate. Si lo que nos gusta o no es la guía, el problema de fondo sigue ahí. ¿Cómo puede una mente finita llegar a comprender la naturaleza de la justicia infinita? Quizá la respuesta no esté en encontrar una opción que nos dé consuelo, sino en reconocer los límites de nuestra propia perspectiva. Una pregunta que, desde luego, resuena mucho más allá de esta conversación. Ahí está, ¿no? Hay algunas personas, algunas congregaciones, algunas denominaciones que no creen en el infierno, que no existe el infierno. Pero la Biblia es muy clara acerca, ¿no?, del infierno, porque dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y bueno, el juicio para el mundo, ¿no?, que dio la espalda al Señor, y la paga del pecado es muerte, dice. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que hay el cielo y hay el infierno. Son dos lugares donde cada persona elige dónde quiere ir a pasar la eternidad. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Saque usted sus conclusiones, porque este tema del infierno y del cielo realmente
es muy atrayente y hay que estar muy, muy metido en la palabra de Dios para no entrar en herejías, ¿no? Hasta de no creer que hay infierno, ¿verdad? Bueno, tenemos el sector de un viaje a través de la Biblia. Quiero que usted me acompañe imaginariamente. Hoy tenemos el libro de la primera carta de Pablo a los Corintios, la primera carta, 16 capítulos de primera carta de Pablo a los Corintios, los cuales habla acerca de la función del cuerpo, del templo del Espíritu Santo, los dones, la importancia de tomar la Santa Cena indignamente. Habla realmente de temas muy importantes. Y esta organización Bible Project, mientras va relatando el libro, el audio va graficando todo ese audio. Qué hermosa labor que está cumpliendo esta asociación cristiana. Así que vamos a estar viendo ya el primer libro de la primera carta de Pablo a los Corintios en este viaje a través de la Biblia. La primera carta de Pablo a los Corintios, escrita a la comunidad de una iglesia que Pablo conocía bastante bien. Corinto era una importante ciudad portuaria en el mundo antiguo y tenía muchos templos para los dioses griegos y romanos. Era un gran centro económico, así que Pablo fue ahí estratégicamente como misionero. Él pasó allí 1 año y medio conociendo a las personas, hablándoles acerca de Jesús, y una gran cantidad de personas se convirtieron en seguidores de Jesús y formaron una comunidad de iglesia. Puedes leer todo acerca de esto en Hechos capítulo 18. Así que después de algún tiempo, Pablo continuó su trabajo iniciando iglesias en otras ciudades y empezó a recibir reportes de que las cosas no iban bien en la iglesia de Corinto. Estaba plagada de toda clase de problemas y por eso escribió esta carta. La carta está dividida en 5 partes principales y un saludo final. Y estas 5 secciones principales corresponden a 5 problemas principales que Pablo está tratando. Así que la carta está compuesta como una colección de ensayos breves sobre diferentes temas, pero estas son las ideas centrales que unen todas las piezas. De manera que esto es lo que él hace en cada sección. Describe el problema y siempre responde a ese problema con alguna parte de la historia del Evangelio, que es la buena nueva acerca de Jesús. Y luego les muestra cómo ellos en realidad no están viviendo conforme a lo que dicen creer. Así que esta carta trata de cómo aprender a pensar sobre cada área de la vida a través de los lentes del Evangelio. De manera que empecemos y veamos cómo lo hace. En los capítulos del 1 al 4, el problema es que existen divisiones en la iglesia. Hay algunos otros maestros que han pasado por la ciudad desde que Pablo se fuera. Un hombre llamado Apolos, luego Pedro, los miembros habían elegido a sus maestros favoritos y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes, empezando a hablar mal y a faltarle el respeto a los hermanos que favorecían a otro líder o maestro. Así que la respuesta de Pablo a esto es un poco sarcástica y aguda. Él les dice, ustedes deben estar bromeando. La iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad de personas que están centradas en Jesús. Sus líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Así que, aunque puedes preferir a un líder más que a otro, no vale la pena que se dividan por ello, y con menos razón que hablen mal los unos de los otros. El centro de la iglesia es Jesús, las buenas nuevas sobre quién es Él y sobre lo que Él ha hecho. En los capítulos del 5 al 7, Pablo trata con un problema relacionado al sexo. Había varias personas acostándose con otros en la iglesia. Un hombre con su madrastra y otros todavía adoraban a los dioses griegos en los templos locales, acostándose con las prostitutas que trabajaban ahí. Y no solo eso, sino que había personas en la iglesia que decían que eso estaba bien. Ellos decían, «Hey, somos libres en Cristo, la gracia de Dios no tiene fin», ¿cierto? Entonces no hay problema. Y Pablo dice que sí hay problema. Y con el Evangelio en la mano, les muestra qué tan equivocada está esa forma de pensar. Él les dice, recuerden que primero que nada, Jesús murió por sus pecados, incluyendo la ruina de las relaciones rotas causadas por la inmoralidad sexual.
Así que, si eres cristiano, la integridad sexual es una de las principales formas en las que respondemos al amor y a la gracia de Jesús. Pablo también les recuerda que así como Jesús fue físicamente levantado de entre los muertos, nuestros cuerpos también lo serán. Lo que esto significa es que si tu cuerpo está siendo redimido por Jesús, tanto ahora como en el futuro, lo que haces con tu cuerpo sí importa. Importa mucho. Y tu cuerpo no es tuyo para que hagas con él lo que quieras. Pablo está siendo muy claro. Ser un seguidor de Jesús involucra no comprometer tu integridad sexual. En los capítulos del 8 al 10, el problema es sobre la comida. Pero no solo acerca de preferencias sobre la comida, como por ejemplo, ¿te gustan o no te gustan ciertos alimentos? El problema era que los corintios estaban divididos sobre el significado de la carne que procedía de animales sacrificados en los templos locales a los dioses griegos y romanos. Y había una división entre los cristianos judíos y los no judíos sobre cómo responder a este problema. Y una vez más, Pablo apela a algunas de las ideas centrales del Evangelio. Él dice que, antes que nada, nuestra lealtad es a Jesús como Señor y no a otros dioses. Así que, si estás en una situación en la que hay carne que ha sido dedicada a otros dioses y hay personas alrededor que podrían verte y concluir pensando, «Oh, mira a los cristianos, adoran a Jesús y también pueden adorar a otros dioses», Pablo dice que si esa es la situación, no comas la carne. Tu lealtad es a Jesús. Deberías amar a esas personas más que a ti mismo y no confundirlos. Pero Pablo rápidamente complementa esta idea y dice, escuchen, como cristianos creemos que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo ese animal. Y creemos que los ídolos del templo son solo pedazos de madera y de piedra. Así que, si no hay nadie alrededor tuyo que malinterprete tus acciones y tienes hambre, come. Como nueva persona en Cristo, eres libre de seguir tu conciencia en estas situaciones debatibles. ¿Qué hace que esté bien comer en una situación y no en la otra? El principio central es el amor. El amor se negará a sí mismo y buscará el bien de los demás. Y el amor de Dios está en el centro del Evangelio. Amor es lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros. Así que Pablo dice que eso es lo que los cristianos deben hacer por otras personas. En los capítulos del 11 al 14, Pablo continúa y ahora lidia con los problemas en la reunión semanal de adoración. Había algunas personas que estaban teniendo experiencias espirituales muy poderosas en la reunión. Así que empezarían a hablar en lenguas desconocidas en voz alta. Había otras personas que empezaban a compartir una enseñanza o una palabra del Señor, y luego alguien se pondría de pie y los interrumpiría porque también querían compartir algo. Y todo era muy caótico. Se estaba distrayendo a las personas, especialmente a los visitantes, de escuchar el Evangelio. Especialmente a los visitantes. Así que en estos capítulos, Pablo les ayuda a pensar primero acerca del propósito de la reunión, para así ayudarles a ver qué clase de comportamientos eran los adecuados. Les dice que la reunión es un lugar donde el Espíritu de Dios debe obrar a través de todos, y esto debe suceder de forma unificada. De manera que desarrolla la genial metáfora sobre la iglesia como un cuerpo humano. El cuerpo es uno solo, pero tiene todas estas diferentes partes y cada parte cumple un rol único e importante. Así que empieza a nombrar una variedad de cosas que el Espíritu hace a través de las diferentes personas, todo para edificación de la iglesia. Esta es una frase clave en estos capítulos. Y Pablo concluye que lo más importante en una reunión debe ser un concepto central del Evangelio, el amor de Dios. El amor es la palabra clave en estos capítulos también. El amor llevará a cada persona en la reunión a cumplir su rol de servir y a buscar el bienestar de los otros. Así que Pablo aplica todo esto a los problemas de los corintios. Algunas personas piensan que el propósito de la reunión en la iglesia es tener experiencias espirituales intensas o tener la oportunidad de decir lo que piensan. Y Pablo dice, escuchen, a mí me encantan las experiencias poderosas de oración, pero si distraen a otras personas o las espantan, yo debería detenerme porque me estoy amando más a mí mismo que a esas personas. La reunión centrada en Jesús debería ser ordenada para que todos puedan aprender, cantar, adorar y escuchar a Dios cuando les hable. El último problema que Pablo aborda es el asunto de la resurrección y de la esperanza futura para los seguidores de Jesús. Había algunas personas en la iglesia que estaban diciendo que la idea de la resurrección es ridícula y no es realmente importante para los cristianos. Y Pablo reacciona fuertemente acerca de esto.
Él comienza diciendo que la resurrección es una parte indispensable del Evangelio. Creemos en ella por los cientos de testigos oculares que vieron a Jesús vivo en un cuerpo físico después de haber sido ejecutado públicamente por los romanos. Si Jesús no se levantó de los muertos, dice Pablo, entonces su muerte fue insignificante. Todos estamos todavía perdidos en nuestros pecados y egoísmos, y deberíamos simplemente dejar de ser cristianos. Luego, Pablo muestra en detalle cómo la resurrección fue la victoria de Jesús sobre la muerte y la maldad, y cómo es una fuente de vida y poder para nosotros ahora en el presente, y cómo es una promesa de esperanza futura para todo el mundo. Es debido a la resurrección que tenemos una razón para unirnos alrededor de Jesús. Es la razón por la que tenemos una motivación para la integridad sexual. Es la fuente de poder para amar a otras personas más que a nosotros mismos. Y al final de todo, es nuestra esperanza para la victoria sobre la muerte. Así que Pablo concluye, creemos que Jesús fue levantado de entre los muertos, lo que significa que el Evangelio no es solo consejos morales o una receta para la espiritualidad privada. Es un anuncio acerca de Jesús, quien abre una realidad completamente nueva. Y de eso se trata Primera de Corintios, ver cada parte de la vida a través de los lentes del Evangelio. Qué hermoso relato, hermanos queridos, acerca de esta enseñanza, ¿no? De estos 16 capítulos de la primera carta de Pablo a los Corintios. Pero lo que más me llama la atención a mí, y que es importante, es el capítulo 11, ¿no? El capítulo que habla, también el capítulo 13 que habla del amor, por supuesto, el concepto muy claro, pero el 11 que habla acerca de la Santa Cena, ¿no? Cómo tomar la Santa Cena. Esto es algo muy importante y muy delicado en la vida del creyente, porque muchas veces nosotros no le damos mucha importancia cuando dice que aquel que toma indignamente la cena del Señor, juicio y come y bebe para sí. Y muchas veces me pasaba a mí, ¿no? Que quizás por orgullo, por no ser menos, quizás no me he atrevido a pedir perdón antes de tomar la Santa Cena, pero hermanos, siempre hay un tiempo en el cual nosotros tenemos que pensar y darnos cuenta de la tremenda responsabilidad que tenemos acerca de este momento tan especial como es el acercarnos a la mesa del Señor. Así que volvamos a leer ese capítulo 11 y el 13 que habla del amor, el concepto tan claro del concepto de amor, y para que nosotros podamos tener en cuenta, ¿no? De lo que Dios quiere, qué es lo que quiere con nuestras vidas. Gracias a Dios por este tema. Seguiremos estudiando y viendo graficados estos libros, los 66 libros de las Sagradas Escrituras. En la próxima semana nos toca la segunda carta de Pablo a los Corintios, que también son unas cartas muy hermosas. Y bueno, continuaremos estudiando hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Y con este libro tan hermoso, este estudio, esta graficación tan linda que hemos visto del libro de primera carta Pablo a los Corintios, damos por finalizado el programa Un Encuentro con Jesús. Agradecemos a Dios por este tiempo. La verdad, temas muy hermosos. Algunos dirán, pero ¿qué tiene que ver eso? No es doctrina, no. Pero estos temas que hoy hemos tratado, como el chisme, como la máscara espiritual, son importantes, hermanos, para nuestra madurez espiritual. Para nuestra madurez espiritual. El Señor fue muy claro cuando les dijo a los fariseos y escribas que ellos eran hipócritas. O sea, llevaban una doble vida. Y esto va a tener consecuencias tremendas, hermano. Así que dejemos a un lado el chisme, ¿no? Porque hay tantas opciones para entrar al chisme, ¿no? Que hoy en día las redes sociales están plagadas de todo esto. Dejemos a un lado la máscara espiritual. Saquémonos esa máscara espiritual. Seamos realmente transparentes y tal cual somos. Y bueno, esto va a hacer que los que nos rodean realmente van a hallar en nosotros una tierra fértil, tierra deseable. Porque somos Biblias abiertas para la gente, ¿verdad? Y con este tema, hermanos, y este programa hemos dado por concluido
un programa más de Un Encuentro con Jesús. Agradezco a todos mis hermanos que me han acompañado en esta hora, ya una hora y media de programación, pero yo sé que usted lo va a ir viendo de a poquito como hacen muchos hermanos. Hay un hermano Carlos, que siempre está atento a los videos. Él lo va viendo de a poquito, ¿no? Va rumiando, va viendo el video de a poquito, ¿no? 10 minutos, 15 minutos hasta terminar el programa, porque tiene realmente temas que nos va a interesar mucho para nuestro crecimiento espiritual. Que Dios me lo bendiga. Los espero la próxima semana con un nuevo programa, y durante la semana no se olvide, tenemos el panorama, el resumen semanal de noticias cristianas, tenemos Tu Palabra es Verdad, tenemos el Sonido de la Verdad. Hoy hemos estrenado ya el volumen 9 de música cristiana. Así que, hermanos queridos, tenemos mucho para poder ofrecer a la familia un encuentro con Jesús, para que usted pueda crecer cada día más y llegar a la estatura de Cristo. Que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima semana en el programa Un Encuentro con Jesús. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y, lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.